Bien, en este apartado comenzaremos a hablar acerca de la graficación de funciones vectoriales. Sin embargo, antes de iniciar, puesto que para graficar esas funciones vectoriales requerimos aplicar algunas definiciones, comenzaremos por dar una breve revisión a estas. El concepto básico cuando se estudia el movimiento de un objeto es el de trayectoria. Y bueno, la trayectoria es definida en términos de la posición que un cuerpo ocupa conforme se desplaza en el espacio. Entonces, aquí en este ejemplo, tenemos un objeto cuyo movimiento es representado que inicia en esto que nos representa un cañón y es descrito mediante esta línea. Y para hacer esa descripción en física recurrimos al término vector. Estos vectores, bueno, anteriormente hemos hablado acerca de ellos, los hemos definido. Y en este caso vamos a utilizarlos para hacer la descripción de esta trayectoria. Antes que nada, el movimiento es un fenómeno, se dice que depende del observador o depende de lo que se llama el sistema de referencia. Y bueno, con esto queremos decir o queremos expresar el hecho de que si hubiera un observador aquí donde está el cañón, o aquí a un ladito del cañón, y hubiera otro observador acá donde va a caer la bala, y hubiera otro, digamos, en el punto intermedio, entonces este observador vería cómo la bala sube, desciende, pero también se aleja de él. En tanto que un observador que estuviera aquí ve que la bala sube, desciende, pero la bala se acerca a él. Y para un observador que estuviera aquí, digamos, volteando hacia nosotros, si fuera una persona, él vería que el movimiento comienza a su derecha, la bala sube, desciende, pero cuando eso ocurre, la bala avanza desde su derecha hasta su izquierda. Entonces, ese mismo movimiento o el movimiento de la bala es descrito por cada uno de los observadores, dependiendo de su ubicación o de donde ellos se encuentran ubicados. Por lo tanto, decimos que el movimiento depende del sistema de referencia. Estos sistemas de referencia también se llaman observadores y pues son básicamente quienes se encargan de hacer la descripción de dicho movimiento. Para hacerlo, entonces tendríamos que utilizar vectores. En el caso, por ejemplo, para esta posición, para un observador que estuviera aquí, el vector de posición sería o partiría de ahí con él hasta el objeto. Para un sistema de referencia que se encontrara aquí, el vector posición iría de aquí, hasta donde está el objeto. Para un observador que se encontrara aquí, el vector de posición iría de aquí a aquí. Entonces, aunque la trayectoria es la misma, para cada observador, el vector que describe el movimiento sería distinto. Entonces, algo que debemos tomar en cuenta cuando hacemos una descripción de un movimiento o resolvemos un problema acerca del movimiento es dónde ubicar un sistema de referencia que nos permita describir el movimiento de una forma más sencilla. En el laboratorio debemos de utilizar un sistema de referencia que sea común para todos los que estemos realizando y llevando a cabo dicho experimento. Generalmente utilizamos un extremo del riel y a partir de él, por decirlo así, trazamos los vectores posición que van a describir el movimiento del objeto sobre un riel, por ejemplo, de aire. Entonces, para que dicha descripción sea
la misma para todos los sistemas de referencia o para todos los observadores, pues vamos a seleccionar un mismo sistema de referencia y referirnos a la descripción que en él se hace. En este caso hemos seleccionado como sistema de referencia a esta persona. Insisto, los sistemas de referencia también se llaman observadores, y en el caso del laboratorio, pues los sensores mismos son o constituyen sistemas de referencia. Desde ellos se mide la posición del objeto. Una vez que establecemos el sistema de referencia, pues ya cada punto de esta trayectoria corresponde a una posición, y dicha posición se describe mediante estos vectores que precisamente se llaman así, vectores posición. Entonces este vector posición pues va a ser variable, va a ir variando. A cada punto en la trayectoria le corresponde un valor del vector posición. Otros parámetros que nos ayudan a describir el movimiento, a tener más características o a conocer más acerca del movimiento, se establecen en términos precisamente del vector posición. Si yo quiero conocer más características del movimiento entre esta posición y esta, limito esa región a través de un vector que llamamos posición inicial, un vector posición inicial, y un vector que llamamos posición final. Esto, insisto, es relativo, simplemente uno antecede al otro. Entre esos dos vectores posición trazamos otro que se llama vector desplazamiento. Dicho vector desplazamiento va desde la posición inicial a la posición final. Únicamente depende de posición inicial y posición final, no de la trayectoria. A su vez, la trayectoria, si la medimos, si obtenemos su longitud de la trayectoria, obtenemos lo que llamamos distancia recorrida. Y el otro factor importante que precisamente contribuyó a la descripción del movimiento fue introducida por Galileo, y es el tiempo. Entonces el tiempo se puede determinar a partir del inicio del movimiento, y bueno, decimos que para cuando el cuerpo está en la posición inicial ha transcurrido un tiempo inicial. Cuando el objeto está en la posición final ha transcurrido un tiempo final. Entonces, en términos del tiempo transcurrido, del desplazamiento y de la distancia recorrida, es como se definen otros vectores que nos ayudan a describir el movimiento. Uno de ellos es la velocidad media, que se define como el desplazamiento entre el tiempo transcurrido. Otro de ellos es la rapidez media, que se define en términos de la distancia recorrida y el tiempo transcurrido. Y estos, cuando el desplazamiento cuando el tiempo transcurrido tiende a cero, es decir, cuando consideramos movimientos en un tiempo muy pequeño, entonces tendremos desplazamientos pequeños y tendremos distancias recorridas pequeñas, y hablamos de velocidad instantánea y rapidez instantánea. Y entonces tendremos que de una posición a otra cambia la velocidad. Al cambio de velocidad entre dos posiciones dividido entre el tiempo transcurrido se le conoce como la aceleración media. Y nuevamente, si nosotros consideramos un tiempo transcurrido muy pequeño, hablaremos de la aceleración instantánea. Entonces eso será lo que describiremos a continuación, o mejor dicho, lo que definiremos o revisaremos su definición a continuación. Estos estudios o estas definiciones están en la obra de Galileo. Galileo fue el primero que definió esos conceptos tal como los utilizamos nosotros en la actualidad. Galileo, bueno, fue un científico, un pensador del Renacimiento, de finales del Renacimiento, que dedicado a las matemáticas, también se dedicó a aplicar esas matemáticas al estudio del movimiento.
Las matemáticas que estudió Galileo, como muchas otras áreas de conocimiento del Renacimiento, fueron tomadas de los griegos, o sea, era conocimiento que había sido desarrollado por los griegos hacía ya varios siglos. Entonces, en su juventud, pues Galileo se dice que estudió el movimiento, pero luego estudió también el movimiento de los cuerpos celestes, o más que otra cosa, él observó el movimiento de los cuerpos celestes debido a que utilizó el telescopio, o un invento de su tiempo también, pero él lo utilizó para observar el cielo. Y cuando observó el cielo, algo que llamó su atención fue haber observado que había unos pequeños cuerpos que se movían alrededor de Júpiter. Eso transgredía las creencias de su tiempo, ya que se creía que todos los cuerpos celestes giraban en torno a la Tierra. Entonces él estaba viendo por vez primera unos cuerpos celestes que no giraban en torno a la Tierra, sino que lo hacían alrededor de Júpiter. Y eso lo llevó a apoyar firmemente la teoría de Copérnico, la cual pues era contraria a lo que afirmaba, o más bien defendía la Iglesia, que era el pensamiento de los griegos también, o que se había impuesto desde tiempos de los griegos, en el sentido de que todo giraba en torno a la Tierra. Bien, entonces la vida de Galileo tuvo muchos contratiempos, y al final de su vida, o prácticamente al final de su vida, escribe un texto que es el básico para nosotros comenzar a estudiar el movimiento, y que se llama Demostraciones matemáticas en torno a dos nuevas ciencias, que son la cinemática, una de ellas, y la otra es la mecánica de materiales. Galileo dice basarse en el método científico para poder hacer estas descripciones, y ese método científico incluía la experimentación, a diferencia de los métodos que habían sido utilizados por Aristóteles. Y uno de los instrumentos que más utilizó para estudiar la caída libre, o el movimiento de caída libre de los objetos, fue el plano inclinado. Y lo hacía porque el movimiento de los objetos en caída libre pues es muy rápido, no se tenían herramientas para medir el tiempo, para medir tiempos breves, y entonces decía que el movimiento podía ser ralentizado, o hacer que ocurriera más lentamente sin perder sus características básicas. Es decir, el movimiento de caída libre iba a tener las mismas características que el de caída de un objeto en un plano inclinado. Entonces, el plano inclinado es una de las herramientas experimentales básicas de Galileo. La otra es medir, por supuesto, la distancia, lo cual es simple, y el otro es medir el tiempo. Para medir el tiempo, Galileo se valía de esta especie de timbres, los cuales, cuando una esfera desciende por este canal, esa esfera hace que, interacciona con un mecanismo aquí, y hace que suene el timbre. De ese modo se activaban los cronómetros que usaba Galileo, y que consistían en un barril lleno de agua con una llave. Así, cuando sonaba un timbre, él abría la llave, y cuando sonaba otro timbre la cerraba, y entonces decía que el tiempo transcurrido entre un evento y otro era proporcional al agua que caía en una cubeta y que él podía medir. De esa forma, entonces, él establecía relaciones
entre los tiempos, las cuales decía correspondían a el agua que había caído en la cubeta. Bien, entonces es Galileo quien consigue hacer estas descripciones. Entonces, las trayectorias en general de los objetos pues nos pueden interesar por distintos motivos. Aquí, por ejemplo, hay unos aviones y bueno, para que el público comprenda mejor las maniobras que tratan de realizar los aviones, se emplean gases que nos dan la trayectoria de dichos aviones. Entonces aquí, mediante estas señales que van dejando los aviones, pues se trata de que comprendamos que la posición de uno con respecto al otro no varía, es decir, que el conjunto de aviones se mueve con rapidez constante o manteniendo su formación, pero un avión con respecto a otro está en reposo. Aquí aparecen otros tipos de trayectoria. En este caso, pues observamos las huellas de una persona que camina en la playa y uniendo estas posiciones, por así decirlo, o estas huellas, tendremos nosotros idea de una trayectoria. Y finalmente, aquí aparece lo que es una trayectoria obtenida para un electrón en un campo electromagnético. Pero bueno, los electrones en realidad son partículas que no podemos observar, entonces se están valiendo de un truco para describir esta trayectoria, y esto se consigue al colisionar los electrones que van a gran velocidad con los átomos. Cuando un electrón colisiona, por así decirlo, con un átomo, hace que éste absorba la energía, una parte de la energía del electrón, y esa energía es desprendida por el átomo en forma de luz, de modo tal que lo que vemos es la región donde están ocurriendo dichas colisiones, por así decirlo. Bien, entonces la mecánica o el estudio del movimiento o el concepto de trayectoria pues va más allá de los simples fenómenos mecánicos y vamos incluso a los fenómenos electromagnéticos. En particular, estas trayectorias fueron obtenidas por Thomson a finales del siglo XIX, y midiendo el radio de esa trayectoria, que es circular cuando se acomoda la disposición o la relación que hay entre el campo magnético y la velocidad que tiene el electrón, que da un círculo, y midiendo el radio de ese círculo se puede determinar la relación entre la carga y la masa de un electrón. Entonces los modelos que utilizamos en mecánica clásica son utilizados en otras áreas de la física. Algunos tienen o siguen siendo válidos en esas otras áreas, y también hay otros que se modifican o se tiene que modificar esa mecánica. Muy bien, entonces para describir, en el caso del laboratorio, para describir o para estudiar estos movimientos se utilizan rieles como estos, que emulan al riel o al plano inclinado, más bien, que describía Galileo. Y bueno, en lugar de esferas se pueden utilizar carros o carritos que descienden o que se mueven en los rieles. Y bueno, hay otros dispositivos como son poleas, resortes, masas que se agregan a los carros, dispositivos para frenar a los carros, como imanes, etcétera.
Bien, entonces comenzaremos diciendo que, o retomando la idea de la trayectoria. Aquí esta línea roja representa la trayectoria seguida por un objeto durante su movimiento. Entonces suponemos que comienza acá y que termina en esta parte. Y la trayectoria va a ser descrita mediante un vector. Ese vector posición, que es un vector variable. Entonces para una posición 1 pues tenemos un vector R1, R2 para una posición 2, etc. Estos vectores posición los vamos a descomponer o los vamos a expresar en coordenadas cartesianas, para lo cual se inserta un sistema coordenado cartesiano XY, y así tendremos para R1 pues un X1 en y más un Y1 en J. Recordemos que cada uno de estos vectores es la suma, o se puede representar como la suma de dos vectores cartesianos. Entonces, al final, de lo que se trata es de nosotros obtener una función matemática que se expresa en términos de la suma de dos funciones. Estas funciones, el objetivo es poder expresarlas en forma de funciones matemáticas sencillas, de preferencia, y por lo tanto, estas funciones van a ser funciones del tiempo. Por lo tanto, el vector posición pues va a ser también función del tiempo. Cuando nosotros conocemos este vector, bueno, conocer este vector de posición es el objetivo en los cursos de laboratorio actuales. En el curso de mecánica teórica, en realidad, pues lo que se hace es suponer que este vector existe y a partir de él definir algunos términos. Entonces, en nuestro curso de laboratorio necesitamos tener muy en claro estas definiciones para poder utilizarlas en la descripción del movimiento. Muy bien, entonces habíamos hablado de tres cantidades que son el desplazamiento. Este se obtiene en términos del vector posición, es la posición final menos la posición inicial. La distancia recorrida, que tiene que ver con la trayectoria, es la longitud de la trayectoria. Entonces la trayectoria puede ser una curva o podría ser también una recta, pero en general es una curva. Y la otra cantidad es el tiempo transcurrido. En los laboratorios pues no utilizamos nuestros relojes comunes, los relojes que usamos en la vida diaria, sino que utilizamos cronómetros que, aunque también miden el tiempo básicamente en segundos y sus múltiplos, hacemos o nosotros accionamos para que comiencen a medir el tiempo cuando o a partir de posiciones que son de nuestro interés durante el movimiento. Es decir, no nos interesa la historia anterior del objeto en movimiento a esa determinada posición inicial. Entonces aquí hacemos nosotros que el tiempo sea 0 en una determinada posición inicial. A partir de esa posición pues se puede medir la distancia, de modo tal que para la posición inicial el objeto haya recorrido una distancia inicial de i y haya transcurrido un tiempo ti. Y para la posición rf, la distancia recorrida o la longitud de la trayectoria sería df, el tiempo transcurrido sería tf, de modo tal que las tres cantidades las podemos describir mediante estas expresiones. Distancia recorrida es igual a distancia final menos distancia inicial. Desplazamiento es posición final menos posición inicial. Y tiempo transcurrido durante este evento, durante el desplazamiento, es tf menos ti. Bien, entonces estas cantidades, recordemos, el desplazamiento y la distancia recorrida, pues nada que ver uno con el otro, porque uno es un vector y el otro un escalar. No se pueden comparar, pero
Lo que sí puede compararse es la magnitud del desplazamiento con la distancia recorrida. Y como el movimiento en general ocurre a través de una trayectoria curva, vamos a tener que la magnitud del desplazamiento va a ser menor o igual que la distancia, siendo la relación de igualdad únicamente en caso de un movimiento rectilíneo. Bien, los parámetros que se utilizan en la descripción del movimiento son la rapidez media, la cual se define como, se emplea una V mayúscula con un subíndice m. Rapidez media es distancia recorrida sobre tiempo transcurrido. En términos de los términos o utilizando los términos que hemos introducido aquí, vemos que la distancia recorrida sería la distancia final menos la distancia inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Por otro lado, la velocidad media es el desplazamiento entre el tiempo transcurrido o el tiempo en el cual ocurre este desplazamiento. Y en términos de las cantidades introducidas o esas cantidades básicas, esto sería posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. La velocidad media entonces es un vector porque resulta de dividir el desplazamiento, que es un vector, entre el tiempo, que es un escalar. Sus unidades pues son metros sobre segundo. Al ser un vector y estar en un sistema coordenado cartesiano, entonces dicho vector velocidad media tiene una componente a lo largo del eje X y tiene una componente a lo largo del eje Y. De manera tal que esta velocidad media en X corresponde al desplazamiento que se realiza en X sobre el tiempo transcurrido, en tanto que la velocidad media en Y pues es el desplazamiento que ocurre en Y entre el tiempo transcurrido. Y bueno, de ahí vemos entonces que la velocidad media en X es el desplazamiento en X entre el tiempo transcurrido y la velocidad media en Y es el desplazamiento en Y entre el tiempo transcurrido. Bien, el vector velocidad media entonces es paralelo al vector desplazamiento. Este vector desplazamiento, cuando se trata de un movimiento a lo largo de una trayectoria curva, tiene la dirección, decimos, de una secante a la trayectoria, o de una línea que toca la trayectoria en dos puntos. Esto se dice en relación también con una circunferencia y una línea recta. Una línea recta que cruza la circunferencia en dos puntos o que la toca en dos puntos decimos que es una secante. Entonces, la velocidad media es una secante o tiene la dirección de una secante a la trayectoria. Bien, nuevamente, puesto que la velocidad media es un vector y la rapidez media es un escalar, pues no se pueden comparar ambas, pero sí podemos comparar la magnitud de la velocidad media, esta magnitud de la velocidad media con la rapidez media, y vamos a tener que en general la magnitud de la velocidad media va a ser menor o igual que la rapidez media. Esta relación será de igualdad únicamente en caso de una trayectoria rectilínea. Si el objeto se mueve a lo largo de una línea recta, entonces la magnitud de la velocidad media va a ser igual a la rapidez media. Y bueno, también debe darse otra condición, que no cambie de dirección el movimiento, que ocurra únicamente en una sola dirección, que no varíe pues que no cambie la dirección, que no se invierta. Muy bien, la rapidez instantánea se define como el límite de la rapidez media cuando delta t tiende a 0, o decimos que rapidez instantánea, es el límite de la rapidez media cuando delta t tiende a 0.
Esto pues nos lleva a esta expresión que dice que es el límite cuando delta t tiende a 0 de la distancia recorrida entre el tiempo. Y bueno, el significado de esta expresión también se puede describir de esta forma en términos de las cantidades que hemos utilizado para distancia recorrida y tiempo transcurrido. Entonces, la rapidez instantánea será el límite cuando tf tiende a t y d, distancia final menos distancia inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Y esto, si recordamos o si vemos de nuestro curso de cálculo diferencial, no es otra cosa más de que la derivada con respecto al tiempo de la distancia. Entonces, rapidez instantánea es la derivada de la distancia con respecto al tiempo. Entonces, aquí para poder obtener esta rapidez, pues a través de esta expresión deberíamos conocer una expresión matemática ya para la distancia. Bien, por otro lado, la velocidad instantánea se define como el límite cuando delta t tiende a 0 de la velocidad media. Y bueno, esto nos lleva finalmente a que la velocidad instantánea es la derivada con respecto al tiempo de la posición, del vector posición. Velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Obviamente, para yo poder conocer la velocidad, debo haber conocido la posición o debo conocer previamente una expresión matemática para la posición. Y esta expresión, o utilizando nosotros esta expresión, podemos obtener entonces la velocidad instantánea. Esta velocidad instantánea es un vector, tiene una componente en X, una componente en Y. Y bueno, aquí analizando esta expresión nos lleva a que la componente de la velocidad en X es la derivada de la posición en X con respecto al tiempo, en tanto que la componente en Y de la velocidad es la derivada de la posición en Y con respecto al tiempo. Algo que es importante destacar es por supuesto que en el límite cuando delta t tiende a 0, la magnitud del desplazamiento y la distancia recorrida son iguales. Magnitud de desplazamiento y distancia recorrida. Y por otro lado, el vector desplazamiento, en lugar de seguir siendo o ser una secante a la trayectoria, se transforma en una tangente a la trayectoria. Entonces, en general, en un movimiento a lo largo de una curva, vamos a observar este fenómeno o vamos a observar este hecho. Y bueno, cuando se trata de un movimiento en una trayectoria rectilínea, pues el vector velocidad instantánea va a ir en la dirección en la que ocurre el movimiento en dicha trayectoria. Bien, habíamos mencionado que en el límite cuando delta t tiende a 0, la magnitud del desplazamiento es igual a la distancia recorrida, no el desplazamiento, sino su magnitud. Pero al dividir ambas cantidades entre el tiempo transcurrido, una de ellas nos lleva a la magnitud de la velocidad instantánea y la otra a la rapidez instantánea. Y entonces, para valores instantáneos, vamos a tener que la rapidez instantánea es igual a la magnitud de la velocidad instantánea. Y entonces podemos utilizar esta relación para obtener nosotros la rapidez instantánea. La rapidez instantánea será igual a la raíz cuadrada de la magnitud de la componente en X de la velocidad más la magnitud de la componente en Y del cuadrado de la velocidad en Y. Esta expresión entonces va a ser muy importante para nosotros obtener la rapidez de un objeto si conocemos la posición y si a partir de esa posición determinamos la velocidad.
Entonces, a continuación podemos conocer cuál es la rapidez del objeto utilizando esta relación. La otra relación que puede utilizarse es encontrar cuál es la distancia recorrida por el objeto. Recordemos que la distancia en general pues es la longitud de la trayectoria, y para encontrarla utilizamos la definición de rapidez instantánea. La rapidez instantánea es la derivada con respecto al tiempo de la distancia recorrida. Si quiero obtener la distancia, entonces aplico una función inversa a la derivada, que, como se aprende en el curso de cálculo, es la integral. Entonces, si integramos con respecto al tiempo la derivada de la distancia con respecto al tiempo, obtendremos la función, la distancia. Y esa distancia entonces será igual a la integral de la rapidez con respecto al tiempo. Entonces, así es como se obtiene la distancia en términos de la rapidez. Y el otro término es la aceleración. Bueno, aquí podemos observar que la rapidez instantánea, que es un vector, lo podemos calcular en términos de la derivada con respecto al tiempo de la posición en X, y la componente en Y de la velocidad pues es la derivada con respecto al tiempo de la posición en Y. Bueno, eso creo que ya lo habíamos visto. La aceleración media, Galileo la definió como el cambio de velocidad o la razón del cambio de la velocidad. Y bueno, eso se expresa de esta forma. Aceleración media es el cambio de velocidad entre el tiempo transcurrido o el tiempo en el cual ocurre dicho cambio de velocidad. Esto pues sería la velocidad final menos la velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. En términos de componentes cartesianas, pues aquí tenemos un cambio de velocidad que es un vector entre tiempo transcurrido que es un escalar, por lo tanto la aceleración media pues es un vector. Tiene sus componentes cartesianas y esas componentes cartesianas podemos ver que son aceleración media en X igual a el cambio de velocidad en X entre delta t o el tiempo transcurrido, y aceleración media en Y es el cambio de velocidad en Y entre el tiempo transcurrido. La aceleración media entonces es paralela a al cambio de velocidad. En gráficas o en una gráfica habíamos mencionado que las velocidades en cada posición pues son tangentes a la trayectoria. Aquí tenemos nosotros para la velocidad inicial, para esta posición inicial, la velocidad instantánea es VI, bueno, la velocidad inicial instantánea es VI, y para el tiempo final, aquí la velocidad también es tangente a la trayectoria y está dada por VF. Al restar los vectores, nos quedaría que VF menos VI nos da como resultante el cambio de velocidad. Entonces la aceleración media tendrá esta dirección. Aquí, sin embargo, esta aceleración media pues no es la aceleración ni en esta posición ni en esta otra posición final. En realidad esta aceleración media corresponde o es el promedio, por así decirlo, de aceleraciones, de estos vectores de aceleración que ocurren en este intervalo. Entonces esta aceleración media correspondería a una posición intermedia entre la posición inicial y la posición final. Finalmente, la aceleración instantánea se define en términos de la aceleración media, o es igual a la aceleración media, pero tomando el límite cuando delta t tiende a 0. Entonces la aceleración al final nos queda que es la derivada con respecto al tiempo de la velocidad, o puesto que la velocidad es la derivada con respecto al tiempo de la posición, escribimos que la aceleración es la segunda derivada con respecto al tiempo de la
posición. Entonces la podemos expresar de esas dos formas. La aceleración, dijimos, es un vector, tiene componente en X, componente en Y. Esta aceleración instantánea, entonces tiene componentes en X y componente en Y vendría dada por esta expresión. La aceleración instantánea en X es la derivada con respecto al tiempo de la velocidad en X, o la segunda derivada con respecto al tiempo de la posición en X, en tanto que la componente de la aceleración en Y es la derivada con respecto al tiempo de la velocidad en Y, o la segunda derivada con respecto al tiempo de la posición en Y. La aceleración instantánea, aquí lo estamos ejemplificando, pues también es un vector, y aquí podemos observar cómo el cambio de velocidad, bueno, el vector cambio de velocidad para estos valores casi instantáneos, pues digo, bueno, para cuando el delta t tiende a 0, nos dan un cambio de velocidad muy pequeñito, pero en esa misma dirección estaría la aceleración instantánea. Muchas veces en varios movimientos, sobre todo en ingeniería, este vector aceleración se descompone en una aceleración normal y en una aceleración tangencial. Entonces ya en aplicaciones específicas o en movimientos específicos suele hacerse esa descomposición. En general, la aceleración, cuando se trata de movimientos a lo largo de trayectorias curvas, se dice que la aceleración apunta hacia el interior de las trayectorias. Entonces, en esta parte de la trayectoria, el vector aceleración apuntaría en general hacia acá, en tanto que en esta otra parte el vector aceleración apuntaría hacia allá. Bien, entonces de esa forma, o esos son los parámetros básicos en términos de los cuales se describe el movimiento. Y bueno, recordamos que el parámetro básico es la posición. Si yo tengo una expresión matemática para la posición, puedo calcular la velocidad. Si tengo la velocidad, puedo calcular la rapidez del objeto. Si tengo la rapidez, puedo calcular la distancia recorrida. Y a partir de la velocidad también se puede describir la aceleración derivando. Entonces esas relaciones las aplicaremos inicialmente para aplicarlas a un modelo de movimiento, por así decirlo. Bueno, vamos a suponer que tenemos una ecuación que describe el movimiento de un objeto y las iremos aplicando en Lawyer Pro para obtener la trayectoria, así como los vectores velocidad, la distancia recorrida, la rapidez, la aceleración, y ver cómo esos vectores se representan utilizando dicho programa, así como las funciones que describen esos parámetros. Bien, entonces hasta aquí dejamos esta parte del estudio de la graficación, pues, de vectores, aunque aquí únicamente hemos dado las definiciones básicas.